telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Bueno, mi tradición, por lo menos en la Cámara, el proyecto de la Cámara 1003, que es la ley para ponerle fin a la quiebra de Puerto Rico. Yo estaba, fíjate que no tenemos la única legislatura en la jurisdicción norteamericana que puede ir por encima del gobierno federal y finalizar una quiebra. Pues mira, el título es meramente un título demagógico y realmente para sacar capital político. El proyecto de ley que aprobó la Cámara en el 1003 realmente no termina la quiebra de Puerto Rico para nada. Todo lo contrario, ese proyecto comete unos errores estratégicos que desafortunadamente hay que decir, Alfonso, que van a materializar las preocupaciones más grandes que hemos traído siempre y que están respaldadas con las opiniones de los economistas que han mirado esto, y es que caigamos en una segunda quiebra. La situación del proyecto es darle un cheque en blanco a la Junta para que confirme el plan de ajuste de deudas con la única protección que es necesaria pero no suficiente, de establecer que no haya recortes para los pensionados. Pero si la situación de Puerto Rico es que con ese acuerdo que se ha llegado en el plan de ajuste de deuda es que nos va a llevar a una segunda quiebra, nada que tú hagas en este momento va a proteger las pensiones, porque eventualmente Puerto Rico va a carecer de recursos suficientes para poder cubrir las pensiones. Así que lo que hacen es, como dicen por ahí, ¿verdad?, pateando la lata, pateando el problema hacia adelante, y eventualmente vamos a confrontar la situación de que no va a haber suficientes recursos ni para cubrir los servicios esenciales ni para pagar las pensiones. Mira, Alfonso, y esto yo lo digo repitiendo la opinión de reputados economistas puertorriqueños, pero Andrew Wolf, el famoso economista de la Junta de Control Fiscal, uno de los coautores del nefasto informe Kruger, que es una de las bases para todas las medidas de austeridad que se han puesto en Puerto Rico, él mismo dice que como está el cumplimiento de los planes fiscales y la economía de Puerto Rico y las proyecciones, en el año 2036 no va a haber dinero para pagar la deuda. Entonces estás metiéndonos en un callejón sin salida, porque si llegamos a la situación de que no se puede pagar la deuda en un momento determinado, sea tarde o temprano, pues los créditos, los bonos que tú ajustaste en la primera quiebra no los puedes modificar en la segunda quiebra, y entonces vas a tener que ir detrás de los pensionados, vas a tener que ir detrás de los acreedores no asegurados, que son los acreedores locales, y también vas a tener que reducir dramáticamente los servicios esenciales. Así que nos va a meter en una situación de pobreza y desigualdad aún mucho mayor de la que estamos viviendo aquí. Y el proyecto no toma en cuenta nada de eso, Alfonso, lo ignora. Y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la vista pública que se llevó a cabo el pasado miércoles. Y en esa vista pública estuvo Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, que lleva analizando este asunto desde el 2018 y le explicó detalladamente a la Comisión de Jesús Santa, que es la que gestionó todo esto y que la que nos ha metido en este problema, cómo Puerto Rico no tiene la capacidad de pago. Y cuando uno conoce de derecho de quiebras y uno prepara un caso de quiebra, Alfonso, lo primero que uno hace es determinar primero qué necesita el deudor, la persona que está solicitando el auxilio de la ley de quiebra, para vivir. Y eso la Junta no lo ha hecho. La Junta no ha determinado los servicios esenciales, por tanto no ha determinado qué es lo que necesitamos. Y luego miramos qué nos sobra después de cubrir los servicios esenciales. Todo el mundo sabe que aún con el presupuesto de este año, que es más alto que en los últimos años, es de 10.112 millones, no hay para cubrir los servicios esenciales, porque todas las agencias están manga para hombro. Las agencias no tienen capacidad, no tienen los suficientes empleados, no contestan ni el teléfono. Y aún bajo ese presupuesto de 1.112 millones no da. Entonces la Junta no definió que era esencial, prometió cosas que no se pueden cumplir, y luego volvió para atrás y dijo, entonces vamos a ver cuánto nos sobra para el gobierno. Y eso es lo que va a mantener una situación de precariedad, Alfonso. El jueves pasado estuvimos en un foro en el Colegio de Abogados, y ahí estuvo la directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda,
y ella nos explicó que conforme al plan fiscal y las medidas de austeridad de la Junta, 40 municipios, 40 ayuntamientos municipales de los municipios más pobres no van a sobrevivir la implantación del plan fiscal. Imagínate eso, Alfonso, que la mayoría de la población de Puerto Rico no tenga el auxilio de recogido de basura, de disposición de los desperdicios sólidos, de todas las necesidades que cubren los municipios diariamente en Puerto Rico, porque no haya dinero para sufragar los municipios. Y eso la gente no lo ve, la legislatura no lo ve, Jesús Santa no lo vio. Y ahora el proyecto pasó al Senado para colmo y salió una noticia de que quieren aprobarlo hoy mismo sin vistas públicas, sin mirar exactamente el impacto, a base de una serie de medidas, de condiciones que quieren imponer, que ninguna van al meollo del problema de la sostenibilidad de la deuda, es decir, si Puerto Rico puede o no puede pagar esa deuda. Y Stiglitz, Martín Guzmán, Glusman, Alameda, Ramón Cao, Santa María Ots, todos dicen no se puede pagar la deuda como se está prometiendo en este plan de ajuste de deuda, y la legislatura quiere privilegiar, Alfonso, la prisa sobre la sustancia a base de unas premisas totalmente equivocadas. Ellos están diciendo que hay que salir de la Junta, y ya hemos hablado aquí que el hecho de que se confirme el plan de ajuste de deuda no implica que se vaya a salir de la Junta, porque la Junta tiene que quedarse administrando el caso de quiebra, y mientras el caso de quiebra esté abierto, la Junta va a seguir aquí en Puerto Rico a menos que se enmiende la ley promesa. Y entonces, por el otro lado, le hacen caso a los miedos que mete la Junta de que van a desestimar el caso, y eso también es una falacia, porque los casos de quiebra, y máxime los casos de esta envergadura, que es la quiebra más grande del mercado de bonos municipales de los Estados Unidos, solamente se desestiman cuando hay ausencia de trámite, lo que llaman en inglés lack of prosecution, que es que la Junta diga, mira, yo me voy, yo me cruzo de brazos, le digo a mis abogados que no hagan nada, y que entonces la jueza desestime. Eso no va a ocurrir, porque hay unas responsabilidades de ley y unas responsabilidades éticas de esos abogados. Y en todo caso, Alfonso, si desestimaran el caso, se vuelve a radicar la petición de título 3, porque no hay nada en la ley que impida que se vuelva a radicar la petición de título 3. Y eso no lo dicen, ¿verdad? Y lo usan como argumento para forzar a la legislatura a actuar a la toda prisa, a aprobar un proyecto de ley hoy, sin ponderar el impacto que va a tener por los próximos 25 años para Puerto Rico. Y eso es una irresponsabilidad, porque ese proyecto es absurdo y es irracional, porque cuando tú vas a proyectar cuánto dinero tú tienes disponible para tú pagar una quiebra, tú tienes que tener tus economistas independientes, y el Senado ni la Cámara tienen sus economistas que hayan hecho un análisis y una opinión sobre la sostenibilidad de esa ley, de ese plan. Así que ellos están descansando ciegamente en los economistas de la Junta, que todo el mundo le ha hecho señalamientos sobre cómo están equivocados, y que se creen, ¿verdad?, perdonando la imagen, que son Dios, porque ellos dicen esto es lo que va a pasar cada año, como si no hubiera un montón de variables y de circunstancias que pueden cambiar, que hacen que esas proyecciones haya que echarlas al zafacón. Aún cuando se trata de un huracán, Alfonso, que están haciendo predicciones de los próximos 7 días, pues hay un montón de modelos, y tú ves ese montón de modelaciones, ¿verdad? Cada raya, cada línea que te dice una ruta representa una modelación diferente, un algoritmo diferente, y tú ves todo ese cono, como cada vez que pasa más tiempo, pues más ancho ese cono. Imagínate proyectar a 20 años, a 25, a 30 años. O sea, las proyecciones de la Junta no tienen base científica, y a base de eso es que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico se aprestan a aprobar un plan de ajuste de deuda que no tiene ningún tipo de fundamento ni estructura, que tiene los pies de barro. Y eso es una barbaridad, Alfonso. Lo preocupante, para mí de primera instancia lo preocupante era que la delegación del PNP se había puesto a trabajar con la del PPD y utilizando el equipo técnico de la Fortaleza. O sea que era una negociación entre los dos partidos que nos trajeron a esta quiebra. Sí. Como la gente que nos trajo esta quiebra, esta gente que quebró un sistema eléctrico que es un monopolio,
cómo ahora ellos proponen hacerle una solución si fueron ellos los que nos trajeron. Mira, Alfonso, el día que se celebró la vista pública, ellos querían celebrar una vista pública solamente con los funcionarios del gobierno, que todos son unos acólitos y unos boca abajo de la Junta de Control Fiscal. Y no fue por la insistencia de nosotros, ¿verdad? De los que pudimos empujar la participación, que pudieron entrar los sectores obreros, los líderes obreros principales que están preocupados por este tema, y espacios abiertos, el grupo de la Comisión de la Auditoría de la Deuda, y construyamos otro acuerdo. Y si no hubiera sido por esa insistencia, ellos meramente escuchaban a la gente del gobierno. Esa es la actitud que tienen. Y ahora el Senado se apresta a aprobar esto sin vistas públicas. O sea, sin escuchar a nadie. No importa que esto está comprometiendo a Puerto Rico por 25 años, que esto va a traer consecuencias funestas para Puerto Rico. A ellos no les importa y están llevando a cabo un trámite totalmente a espaldas del pueblo y totalmente irresponsable. Yo había escuchado que en el Senado la situación estaba un poco más compleja, que había senadores que no muy de acuerdo. ¿Me equivoco entonces? Mira, yo creo que en el Senado hay gente que está al tanto del problema de sostenibilidad que hay en el plan de ajuste de deuda. El senador Zaragoza, que fue secretario de Hacienda y que él mismo dice anecdóticamente que él sabe lo que es tener 10 millones de dólares en la cuenta de Hacienda, ¿verdad? Que eso es no tener nada. Él sabe los problemas que puede enfrentar Puerto Rico. El detalle es, obviamente, que en esta situación está todo bien fluido, porque hay senadores del PNP que podrían votar a favor, hay senadores del PPD, y entre ellos dos podrían ser una mayoría ínfima que consiga aprobar el proyecto. Así que esto no es cuestión de delegaciones, ni la fuerza que tiene José Luis Dalmau en este proceso, porque en la Cámara fue una aprobación bipartita, lo cual uno pensaría, ¿verdad?, que en estos temas tan álgidos haya divisiones partidistas, pero no, esto se aprobó de manera bipartita en la Cámara, y por ende ambos partidos son responsables por las consecuencias que esto vaya a traer a Puerto Rico, y es probable que en el Senado se dé el mismo escenario. A lo mejor José Luis Dalmau está contando votos de su lado, y como él tiene una mayoría precaria, pues a lo mejor no le dan los votos, pero si se suman otros votos, pues entonces tendríamos ese problema. Ahora, el asunto de la responsabilidad de la legislatura, a mí me gustaría recalcarlo, Alfonso, porque bajo cualquier teoría de causalidad, ¿te acuerdas cuando estudiaste Derecho, daños y perjuicios, de quién es el que responde por el resultado de una acción que ocasionó daños y perjuicios, ¿verdad? La causalidad adecuada. Pero bajo cualquier teoría de causalidad, las consecuencias que sufra Puerto Rico por aprobarse este plan de ajuste de deuda no son culpa de la Junta, son culpa de la legislatura, si ellos aprueban esto como está, porque ellos tienen en sus manos el sartén, ellos tienen el sartén por el mango, ellos pueden detener el plan de ajuste de deuda y pueden obligar a la Junta a enmendarlo sustancialmente para que el acuerdo sea sostenible, y por ende, si ellos no actúan para que eso ocurra, la culpa de toda la debacle que predicen los economistas es de esta legislatura y de estas personas que están como líderes de los cuerpos camerales. ¿Y los líderes camerales no están conscientes de eso? Bueno, yo se los he dicho, se lo dije a Jesús Santa, lo he dicho en todos los foros que he participado, lo he dicho en escritos que estoy preparando y que se van a publicar, y se lo dije al senador Zaragoza, que tuve una conversación el sábado con él y su equipo técnico para discutir todos estos asuntos y los riesgos que son prácticamente cero de que se descarrile el proceso de quiebra si la legislatura hace algo contrario a las pretensiones de la Junta de Control Fiscal. O sea, yo creo que todo se ha hablado, toda la información está sobre la mesa, y esto ha sido un trabajo de meses, ¿verdad?, que se ha estado hablando del plan de ajuste de deuda. Y probablemente esto no se ha aprobado antes porque hay muchas reservas de parte de senadores y de representantes que votaron en contra del proyecto y que obviamente los derrotaron, pero hubo un sector significativo de la Cámara de Representantes que mantuvo sus reservas de ambos partidos, ambos partidos principales, y obviamente el PIB y Victoria Ciudadana pues votaron en contra de ese embeleco. Pero esto no implica que ese conocimiento lo vayan a aplicar
para beneficio del pueblo de Puerto Rico, desafortunadamente parece que los miedos que hay, porque esa nota periodística que hay donde José Luis Dalmau se dice que es que la Junta tiene prisa y que esto hay que aprobarlo, que tenemos miedo de la jueza Taylor Swain. La jueza Taylor Swain no puede hacer nada en contra de Puerto Rico si el plan no es confirmable, si no hay congruencia entre la legislación habilitadora y el plan de ajuste de deuda. La jueza meramente no confirma el caso y la Junta tiene que enmendar el plan. La vista de confirmación no es el fin del mundo. La vista de confirmación puede ser algo que la Junta diga al día antes, diga, mire, jueza, no, esto no se puede confirmar, vamos a suspenderla, vamos a ponerla para el mes que viene, en lo que vuelvo a negociar con los acreedores y traigo otro plan, y será el 9º, el 10º, el 11º, el número 20, Alfonso, pero un plan tiene que cumplir con los requisitos de sostenibilidad que necesita el pueblo de Puerto Rico para asegurarse de que no volvamos a caer en la misma situación de una segunda quiebra. Y usted siempre insiste en eso de caer en segunda quiebra. Debe haber gente que dice, pero si estamos en una quiebra y caer en otra, ¿qué diferencia hace? ¿Nos puedes volver a explicar por qué es importante no caer en una segunda quiebra? Sí, porque esa ley va a asignarle propiedad, un derecho propietario a los bonistas actuales. Y cuando tú tienes un crédito, una deuda, a la cual tú le asignas una propiedad, ese crédito no se puede reducir, menoscabar, ajustar en una segunda quiebra, porque está garantizado por la quinta enmienda. Entonces, ellos llegan a unos acuerdos ahora con estos bonistas. De hecho, le suben la categoría a esos bonos porque había controversia de legalidad, había controversia de si están asegurados o no están asegurados. Le suben la categoría para que luego, en un segundo proceso donde Puerto Rico no pueda pagar la deuda, pues nadie pueda tocar eso, porque ellos van a decir, mi crédito, mi bono es asegurado, por tanto, vete detrás de los que no son asegurados. Y ahí estarían los acreedores no asegurados, que son los acreedores locales, los que viven aquí en Puerto Rico y hacen negocios con el gobierno, y estarían los pensionados y los servicios esenciales. Entonces, las medidas de austeridad tendrían que ser mucho más dramáticas y como quiera habría que pagar la totalidad de los bonos que se están negociando hoy en día. Es indispensable que el acuerdo que se lleve a cabo hoy en día se pueda cumplir, porque después en un incumplimiento nos va a ir bien mal, Alfonso, en la historia. Los países que han caído en segundas etapas de quiebra, pues ya llegan al hueso, no tienen nada más que sacar para poder cumplir, porque esos bonos habría que pagarlos. Y esa situación no es algo que yo me saco de la manga, eso es algo del día a día de los casos de quiebra. Tienes que pensar en una hipoteca, Alfonso. La hipoteca es una garantía sobre una propiedad, sobre, digamos, la casa que tú resides. Si tú no le puedes pagar la hipoteca al acreedor, tú vas y radicas una quiebra. Pero lo más que puede hacer la quiebra es parar el caso de ejecución de hipoteca en lo que tú coges un respiro y puedes hacer un plan de pago de los atrasos. Pero si te quieres quedar con la casa, tienes que pagar la totalidad de la hipoteca. En los créditos no asegurados, como las tarjetas de crédito, tú le das 0 porque no tienen derecho propietario. Y en esta situación actual, ellos están tomando unos créditos no asegurados y los están convirtiendo en asegurados para que eventualmente nadie los pueda tocar. Y eso es lo que nos va a hacer mucho daño en una segunda quiebra, porque no vamos a poder buscar alivio en reducir esas obligaciones de bono que están por encima de lo que podemos pagar. La segunda quiebra sería apaga la luz y vámonos. Bueno, la segunda quiebra ocasionaría que el gobierno no pudiera dar servicios de salud, de seguridad, de educación, recortes mayores a los servicios esenciales. Pues si quedan municipios, cierre de más municipios, recortes a las pensiones, más emigración, baja en el consumo, baja en los recaudos. Si hay más emigración, se reduce la base contributiva para los recaudos. O sea, es todo un efecto cascada que una segunda quiebra ocasiona. Y eso sin hablar de huracanes, terremotos, extensiones de la pandemia o nuevas pandemias que pueden ocurrir de aquí al 2036. O sea que esto que está diciendo Andrew Wolf, el economista de la Junta, de que ya en el 2036 se acaba la gasolina de la solvencia del gobierno de Puerto Rico y se podría caer en una segunda quiebra,
no incluye cualquier otro desastre natural que nos lleve contra la pared. Y aquí estamos sujetos. Mira, este fin de semana tuvimos el azufre del volcán de las Islas Canarias, de Palma de Mallorca. O sea, en realidad estamos siempre sujetos a cualquier situación ambiental, telúrica o humana que nos puede llevar a una situación de crisis económica que entonces acelere esa segunda quiebra. Se supone, según Stiglitz, que es un premio Nobel de Economía, y Martín Guzmán, que ahora es el ministro de Economía de Argentina, que sabe de estos procesos, que ha pasado por unos procesos terribles de ajuste de sus deudas, están diciendo que Puerto Rico no puede pagar más de 500 a 600 millones de dólares anuales, todo esto incluyendo COFINA. Así que a base de su experiencia, conocimiento, prestigio internacional, ellos han dicho que lo que está prometiendo la Junta de Control Fiscal es demasiado para Puerto Rico. Y nadie en la Cámara y nadie en el Senado está abordando este issue con seriedad, porque debieran estar manejándose esos números y diciendo qué tenemos que hacer para que la deuda sea sostenible, para que podamos pagar ese plan de pago. Y esa discusión yo la veo ausente del panorama. Y en los 10 puntos que puso José Luis Dalmau como condiciones para que ellos aprueben la legislación habilitadora, no se aborda este problema, lo cual es realmente una irresponsabilidad. Eso es lo que quería preguntarle. En el caso de los legisladores, en la Cámara la semana pasada, tan temprano como hoy podría ser en el Senado, actúan de esa manera por negligencia, por ignorancia, por desdén. O sea, ¿cómo es posible que no hayan representantes, no hayan legisladores que digan, espérate, aguanten aquí, como todavía no se han definido aquí los servicios esenciales y ya estamos hablando de que eliminar, ponerle fin a la quiebra? Sí, mira, yo pienso que hay una combinación de factores. Hay desinformación, hay no me importa, hay miedo. Yo creo que hay mucho miedo. Ha calado. Mira, la Junta se reúne cada 2 semanas con la legislatura. Imagínate, tú reunirte cada 2 semanas con Natalia Yaresco. Le han metido mucho miedo. Le están diciendo esto se va a desestimar. Puerto Rico va a ser víctima de una lluvia de demandas de fondos buitres. O sea, y como los legisladores desafortunadamente no conocen el andamiaje de cómo funciona el sistema de quiebras norteamericano, pues se creen esas historias. Y yo no he tenido la oportunidad de hablar con más de un puñado. Mira, con los dedos de una mano es con los cuales yo he hablado, salvo la última vez que comparecía a la Comisión de Hacienda de la Cámara, que había 5 o 6, ¿verdad? Ahí se pasaban de los dedos de una mano. Y hay 51 representantes, Alfonso. ¿Dónde está la cabeza de esa gente? Yo no sé. Esa gente vota como los lemmings, ¿verdad? Siguen al líder de la manada. Y si el líder de la manada es Hernández Montañez, pues ya tú te puedes imaginar hacia dónde nos vamos a ir, hacia el precipicio. Tú conoces, ¿verdad? Esos roedores, los lemmings que se tiran por los precipicios cuando el líder los dirige hacia el precipicio. Pues mira, esa es la ruta que ha seguido esa mayoría de legisladores de la Cámara de Representantes. Senado son menos, y generalmente son gente con mayor proyección, que está más enterada, etcétera, pero tampoco podemos presumir de que tenemos uno de los mejores senados del planeta, ¿verdad? Así que todos estos factores inciden. Hay mucho miedo. Hay también una percepción de que hay una obligación moral de pagar. Y se olvidan que la ley de quiebra no se basa en obligaciones morales de pagar. Se basa en obligaciones legales. Y paga el que tiene que pagar. Y aquí en Puerto Rico solamente tiene que pagar el que tiene créditos que son válidos en derecho y que están asegurados por propiedad. Todo lo demás no hay que pagarlo. Entonces, esa mentalidad de colonizado, de que tenemos que pagar, tiene mucha incidencia en este problema también. Es triste, sí. Yo no he hablado con muchos, pero a veces los escucho en otras emisoras y uno piensa, de verdad, que por eso es que se inventaron los mocasines, porque hay unos que tienen la capacidad de amarrar unos cordones de los zapatos tienen. Pero lo triste es que están jugando con el futuro, directamente con el futuro del país. Exacto, Alfonso. Ese es lo lamentable y las consecuencias se van a ver como una cascada, ¿verdad? Digamos, el año que viene vas a ver colapsando los sistemas de retiro que quedan vivos, vas a ver colapsando los ayuntamientos municipales,
vas a ver cerrando los vertederos, el recogido de basura, tú vas a ver viendo cada vez más cosas peores, ¿verdad? Y es consecuencia de los planes fiscales y del plan de ajuste de deuda, porque cuando empieza a pagarse la deuda, hay que sacar como mínimo 1.200 millones y como máximo 1.500 porque los instrumentos de valoración contingente, esas cosas se diseñaron para que se tuvieran que pagar y están diciendo, no, esto es si mejora la economía. No, eso es falso, el criterio es otro, es si aumentan los recaudos. Y con la inversión que va a haber de fondos federales, va a aumentar el IBU, van a aumentar los recaudos, pero eso no va a tener mucho impacto en la economía, que son dos cosas distintas. Tú puedes recaudar mucho y no tener crecimiento económico y no tener superávits en el gobierno para poder cubrir las obligaciones. Así que la situación es que ellos se han lanzado a aprobar un proyecto como los tres monitos, con las manos en la boca, en los oídos y en los ojos primordialmente. Esto pareciera que fuera un capítulo, un epílogo al libro de Nelson Dennis, La guerra contra los puertorriqueños, porque parecería que es una guerra con los puertorriqueños y que nos quieren sacar de nuestra isla a como de lugar. Obviamente, cuando no haya servicio eléctrico confiable, cuando no haya recogido de basura, cuando no haya agua potable, pues tenemos que considerar esa posibilidad de ir de nuestro país. Sí, mira ya cómo han puesto nuestro sistema eléctrico a base de las premisas de la Junta de Control Fiscal. Esto de Luma es la hechura de la Junta de Control Fiscal con su visión neoliberal de privatizarlo todo y liberalizar toda la reglamentación. Y ya estamos viviendo un capítulo ejemplar de qué es lo que trae el neoliberalismo y la Junta de Control Fiscal y los acólitos boricuas, que desafortunadamente tienen mayoría en esos cuerpos legislativos y hay un gobernador que hace todo lo que dice esa Junta. Pues desafortunadamente esa gente está traicionando los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y ya iremos viendo las consecuencias. Licenciado, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos a lo que pasa en el Senado, ¿verdad? Porque me sospecho que si se aprueba en el Senado, allá está el gobernador ansioso porque llegue el proyecto para firmarlo. Sin duda, porque es parte de lo mismo. Muchas gracias, licenciado. Que pase una buena semana, aunque la Junta no quiera. Seguiremos luchando, Alfonso, y seguiremos de buen ánimo. Te cuidas mucho. Hasta luego. Bueno.